Cordiales saludos, vamos a iniciar este pequeño video tutorial donde vamos a describir cómo realizar gráficos de control estadístico tanto en Excel como en Minitab, ¿sí? En Excel es un poquito más laborioso, por tanto vamos a iniciar primero con él y después nos vamos a Minitab, que van a ver que la mecánica es mucho más rápida y simple, pero Excel nos va a servir para que conozcamos un poco más en detalle, ¿sí?, cómo sería la construcción de este tipo de gráfico. Digamos que lo vamos a realizar de una forma un tanto más manual, a diferencia de Minitab. Bien, acá tenemos una tabla, la tabla 7.3, que hemos extraído del apunte del curso, desde donde está vinculado este video tutorial, y consiste en una serie de mediciones en el tiempo de muestras de control. Ya en el apunte está descrito que lo que hacemos, por ejemplo, si queremos monitorear un proceso de producción respecto de un parámetro, de una propiedad, en este caso como pesos, en miligramos, por ejemplo, de una cápsula, de una tableta, de una pastilla, lo que hacemos es, bueno, elegir de manera aleatoria a las 9 de la mañana, por ejemplo, 5 muestras, ¿sí? En el proceso de producción, nosotros utilizando un determinado mecanismo generador de aleatoriedad, elegimos esos 5 individuos, ¿sí?, que van a ser nuestra primera muestra. A las 9:30 hacemos lo mismo, elegimos 5 individuos al azar, va a ser nuestra segunda muestra, y así hasta las 14:30. Con estos datos nosotros vamos a construir, o desde esos datos vamos a extraer los parámetros para la elaboración de esa carta de control, y vamos gráficamente a representar esa información, ¿sí? Esos parámetros, como ya sabemos, son la media y el desvío estándar. Vamos a agregar una columna que se llame media y otra que le vamos a llamar S. O le vamos a llamar DS, de desvío estándar, DE en realidad, porque no estamos hablando en inglés. Entonces ahora vamos a calcular la media para cada muestra en cada punto de tiempo, ¿sí? Entonces escribimos o buscamos la función promedio, seleccionamos los datos y ya, para esa muestra. Después vamos a hacer lo mismo con el resto. Y ahora nos vamos acá a calcular el desvío estándar de la muestra, ¿sí? Recordemos que estamos tratando con una muestra. Entonces, bueno, cuando vamos escribiendo ya aparece desbest M, que se refiere al desvío estándar de la muestra. Hacemos doble clic y ya podemos seleccionar los 5 puntos de control que yo tengo ahí. Se supone que nuestro proceso se distribuye normalmente o aproximadamente normal, ¿sí? No existen procesos que sean perfectamente normales, ¿sí?, hablando de la óptica de una distribución de probabilidad. Bueno, ya tenemos estos dos parámetros para la primera muestra. Vamos a calcular el resto. Seleccionamos los dos, hacemos doble clic aquí con el botón izquierdo y ya se desplaza o se copia automáticamente a el resto de los resultados. Bueno, ya tenemos la media y ya tenemos el desvío estándar. Ahora vamos a calcular la media de las medias, ¿sí? Vamos a escribir ahí en esta celda, le vamos a llamar gran media, o este vendría a ser nuestro target, el que se va a utilizar después para construir la carta de control, y hacemos lo mismo, pero para los promedios. Bueno, este valor 200.1, que es el promedio de los promedios, en realidad es matemáticamente equivalente a que si nosotros hubiésemos determinado el promedio de todos los datos originales. Si se fijan y vemos aquí, Excel nos muestra debajo, cuando seleccionamos una serie de datos, automáticamente nos muestra un par de datos, como por ejemplo el promedio.
el recuento, la cantidad de datos que tenemos, la suma, que son datos que a nosotros nos sirven para saber si estamos haciendo bien, no sé, una conversión de datos o lo que sea. Entonces vemos que es equivalente. Acá simplemente por una cuestión de seguir lo que está descrito en el apunte, lo hacemos así, pero tengan en cuenta que es equivalente. Bien, vamos a hacer lo mismo también con el desvío estándar. Y acá hay una pequeña cosa que quiero destacar. Bueno, repetimos, no hace falta que volvamos a escribir promedio. Si yo corro con el botón izquierdo del mouse, hago clic acá en ese cuadradito y arrastro, ya directamente me va a calcular el promedio de todos esos desvíos estándar, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia, ¿sí? Los estadísticos nos dicen que las varianzas en realidad son las que tienen propiedades aditivas, es decir, yo puedo sumar y restar varianzas, promediar varianzas, incluso si puedo sumar también las puedo promediar, pero no puedo en principio hacer eso con los desvíos estándar. No obstante, el autor de este texto del cual yo he extraído esa tabla y demás, nos indica que es equivalente. Numéricamente no hay mucha, en la práctica no hay mucha diferencia. Simplemente yo les aviso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, para que veamos que no hay mucha diferencia, es transformar en varianza. De paso, vamos a practicando un poco. Entonces vamos a tomar este desvío estándar y lo vamos a elevar al cuadrado. Perdón. Vamos a escribir el igual. Yo nunca me acuerdo de cómo elevar al cuadrado, cómo se llama el operador que usa Excel para el cuadrado. Es un triangulito, digamos, que uno lo puede introducir con Alt 094. Alt 094, ¿sí? Y le pongo un 2 para decirle que lo elevo al cuadrado. Listo. Bueno, arrastro ahora o hago doble clic hasta... hago doble clic y obviamente Excel ya sabe qué es lo que me interesa. Esto le vamos a llamar varianza o le vamos a llamar var. Entonces lo que correctamente debería hacer es promediar esas varianzas. Perdón, promedio de todas las varianzas. Y ahora, para transformarla a desvío estándar, que ahí sí sería ya un desvío estándar conjunto, le voy a aplicar la raíz cuadrada a ese promedio, ¿sí? Entonces recuerden que la varianza es la raíz cuadrada, la varianza es el desvío estándar al cuadrado, y obviamente el inverso. Entonces, ahí nos da una pequeña diferencia. Le vamos a agregar acá un par de decimales para que se vea. Hay una pequeña diferencia, 2.111, 2.167. A los fines prácticos de un proceso, probablemente eso no represente una gran diferencia. Pero tenemos que tener en cuenta que matemáticamente no son equivalentes. Yo les recomiendo utilizar este método, que es primero transformar a varianzas, hacer todo el trabajo con varianzas y después volverme a desvío estándar. Bueno, ya tengo entonces los dos parámetros fundamentales. Esto lo dejamos ahí como algo. Vamos a usar nosotros el desvío estándar promedio, ¿sí? Lo vamos a dejar, lo vamos a poner en otro colorcito más claro para que se tenga en cuenta eso. Bien, estos son entonces los dos parámetros que yo voy a utilizar para construir mi carta de control, ¿sí? Se supone que mi proceso, primero se distribuye aproximadamente normal, de manera normal, y está bajo control estadístico. Es decir, ¿qué significa que está bajo control estadístico? Y que significa que si yo tomo la primera muestra o tomo la última muestra, entre ambas no debería existir una diferencia estadística significativa en cuanto a su variación, en cuanto a su media. Significa que es un proceso estable, un proceso para el cual yo siempre voy a tener la misma variación, prácticamente la misma variación. Obviamente que esto es un modelo, me estoy aproximando a lo que en realidad ocurre.
En un proceso real la cosa no es tan así, pero obviamente nos tenemos que basar en modelos lo más simplificados posibles y obviamente que sean compatibles con el fenómeno que nosotros estamos evaluando para obtener conclusiones y tomar decisiones correctas después con esas conclusiones que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro proceso está bajo control, por lo tanto se va a mantener en el tiempo la media y el desvío estándar, ¿sí? Si nuestro proceso no estuviese bajo control, la media cambiaría con el tiempo, lo mismo que la variación, el desvío estándar, la varianza, etcétera, ¿sí? Y ese cambio, ¿por qué se debería? Ese cambio se debería a causas asignables, a causas específicas, no a la mera casuística, no al mero error aleatorio, ¿sí? Digamos, ¿por qué varían los resultados de pesos de estas muestras que tengo acá? De estos valores que tengo para cada una de las muestras. Bueno, varía por cuestiones que yo desconozco, ¿sí? Puede ser, no sé, factores ambientales, cambios pequeños, oscilaciones pequeñas de temperatura, de humedad, electrónicas, eléctricas, del operador, etcétera, ¿sí? Pero son condiciones que se mantienen estables en el tiempo, ¿sí? Pero de pronto, si hay no sé, un instrumento que se desajusta, por ejemplo, la balanza de pronto por X causa se desajusta, bueno, ya los pesos no van a ser la balanza, ¿no es cierto?, que está produciendo o que está asistiendo al proceso de producción, ya mi proceso no va a ser estable. Entonces esta media seguramente va a cambiar, va a haber un sesgo respecto de este t, de ese valor target, ¿sí? Que en este caso, como decimos que el proceso está bajo control, vamos a suponer que el target coincide justamente con la media de mi proceso. Vamos a suponer que a esta carta de control es la primera que nosotros le realizamos a nuestro proceso. Es el punto de partida. Si nosotros no tenemos una carta de control, es decir, no conocemos los intervalos de confianza, no podemos saber mucho acerca de, desde un punto de vista estadístico normal, en este caso gaussiano, si nuestro sistema se encuentra bajo control estadístico o no. Bien, entonces vamos a calcular ahora las líneas, ¿sí? ¿Se acuerdan? O los parámetros para después construir las líneas. Teníamos, bueno, la línea central, que es la media, que es el t, que ya lo tenemos, y las líneas de acción superior e inferior, o los límites de acción superior e inferior, que también se les suelen llamar límites de control, que los vamos a construir a 3 desvíos estándar, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, primero, vamos a escribir límite superior de control, le vamos a llamar de esa forma. El límite superior de control va a ser igual a la media más 3. 3, ¿se acuerdan que era el z? Z igual a 3 para una distribución normal. Implica ocupar el 99.7% de toda esa área, en este caso de todas las medias, ¿sí? N igual a 5 que tiene mi población de datos, ¿sí? Acuérdense, vamos a trabajar con distribución de medias, después vamos a ver la diferencia con distribución de individuales. Entonces vamos a escribir 3, que es el z, ese factor de cobertura, factor de, entre comillas, desconocimiento que le llamamos, ¿sí? Va a ser 3 multiplicado por el desvío estándar, que ya hemos calculado, que es este que estamos aquí. Vamos a apretar F4 para que después cuando arrastremos Excel no actualice su posición relativa. Apretamos F4. Bueno, voy a tener que ponerme anteojos. Ahí está. Apretamos F4 y a ese término, ¿sí?, que es 3 por el desvío estándar, lo vamos a dividir por raíz de ¿cuánto?
raíz de 5, porque digamos, cada uno es un promedio de 3, 4, 5 resultados. ¿Sí? Si yo tuviese una gráfica de individuales, sería raíz de 1 y me quedaría el valor medio más o menos 3 desvíos estándar a secas, ¿sí? Pero en este caso, como estoy trabajando con medias n igual a 5, porque estoy haciendo una gráfica de medias, tengo que trabajar con raíz de 5. Bueno, eso es el límite superior de control, 202 punto bla bla bla. El límite inferior de control, va a ser lo mismo. Entonces me voy acá, lo copio desde la casilla o desde la fila de arriba y lo pego también desde la fila de arriba. No vayan a copiar y pegar celda a celda, porque si no se les va a cambiar algo. Bueno, copio ahí y arreglo lo que falta. Como ven, bueno, la media está bien, todo está bien excepto el signo. Entonces le voy a quitar. Entonces ya tengo los límites. Esto en realidad son los límites de confianza al 99.7%, nada más. Simplemente los voy a representar en una carta donde se van a mostrar las medias en función del tiempo, ¿sí? En función de los puntos de datos, mejor dicho. Bueno, ahí tenemos los límites, 202, 197. Verificamos, 200, obviamente una verificación rápida, si no hay un error de cálculo, que a veces es bastante común cuando uno está apurado, etc. Verificar que la media justamente se encuentre más o menos a la mitad de esos dos puntos. Tenemos límite superior de control, límite inferior de control. Y ya eso es suficiente para construir una carta de control de medias, ¿sí? En este caso es el límite de control n, le vamos a llamar igual a 5, pues yo estoy trabajando con promedios de 5. Más adelante vamos a hablar de gráficas de medias móviles, por ejemplo. Bueno, listo, ya tengo los datos. Y ahora viene la parte un poquito más engorrosa, que es la de elaborar las gráficas. Entonces, para Excel vamos a tener que construir una serie de datos, una columna con datos, bobos, me gusta llamarle, o en inglés dummy le dicen, donde, bueno, aquí voy a escribir la línea correspondiente a la media, al target, a la línea central, ¿sí? Y esta va a ser igual a el valor central, ¿sí? Simplemente así. Le pongo un F4 para que después cuando arrastre no se me arme lío. Al apretar F4, para los que no conocen por ahí demasiado Excel, aparecen dos operadores ahí que son signos pesos al lado de el indicador de celda y al lado el indicador de columna, perdón, y al lado del indicador de fila. Y eso lo que hace es que cuando yo arrastre no cambien. Si ustedes ven, cuando yo arrastro, como hicimos acá, que yo arrastre, cambia. C4G4, C5G5, etc. Si yo hubiera fijado, apretando F4 o poniendo manualmente, escribiendo, tipeando manualmente los signos pesos, eso no hubiera ocurrido. Las celdas hubieran sido iguales. Bueno, ya lo vamos a ver acá. Bueno, ahí tenemos entonces, si yo arrastro, porque con esto yo pretendo después construir una línea. Con Excel es muy fácil, vieron por ahí en algunos de los tutoriales chiquitos que yo había hecho. Uno simplemente selecciona los datos, nos vamos a gráficos, a insertar gráficos recomendados, ya Excel, con su inteligencia artificial, ya me tiene más o menos preparado lo que yo necesito. Y la verdad que es bastante eficiente en eso. Hacemos doble clic acá y se copia. ¿Ven? Como vemos, se copió. Son todos la misma celda, ¿sí? Todos se han copiado de la misma celda de la media, ¿sí? Esto es simplemente para elaborar después la línea central. Ahora vamos a elaborar la línea inferior de control y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y después la línea superior de control. Entonces ahí vamos a escribir que sea igual a la línea inferior de control. De nuevo apretamos F4 y acá hacemos lo mismo, que esto sea igual a la línea superior de control,
presionamos F4 y ya. Bueno, ya tenemos entonces los datos. De nuevo seleccionamos los dos, doble clic y ya. Ya tenemos entonces las líneas para construir mi cartita de control. Vamos ahora a desarrollar la gráfica. Seleccionamos las tres columnas con los datos que queremos incorporar, que son básicamente las líneas. Nos vamos a gráficos recomendados, vemos si hay alguno que se adecue y ahí vemos este. Por ejemplo, ahí tenemos las tres líneas, la central y las dos, distintos colores. Uno puede agregarle después el color que quiera y ya, hacemos clic y eso es todo. Como vemos, bastante rápido. Vamos a llamar gráfica o carta o diagrama. Vamos a llamar carta de control de medias para este proceso de producción. Bueno, y ya tenemos armada la carta de control. Nos va a servir, por ejemplo, para contrastar datos futuros. Entonces, nuevas muestras que vayamos tomando, por ejemplo, después de las 14:30, como dice acá, a las 15, 15:30, etcétera, días siguientes, etcétera, vamos a poder ir incorporándolas a esta carta. Si ustedes quieren cambiar de color las líneas, por ejemplo, seleccionan, pueden hacer un doble clic sobre la línea y van a encontrarse con datos como, bueno, sombras, colores, etcétera, bordes. Y ahí tenemos, por ejemplo, el color de la línea, si ustedes quieren que sea, no sé, de color rojo, o si quieren que aparezcan los datos. Bueno, en este caso no es muy relevante porque los datos son todos los mismos. Pueden cambiarlo, que sean todas del mismo color, etcétera. Bueno, lo mismo con los títulos acá, las leyendas que aparecen y demás. Bueno, ahora supongamos que obtuvimos nuevos datos y que esos nuevos datos son los datos que ya tenemos o con los que construimos la carta, que serían estos de aquí, estas medias. Entonces vamos a incorporarlo. Ahí simplemente tenemos que agregar un nuevo conjunto de datos. Nos vamos a seleccionar datos, vamos a agregar un nuevo conjunto de datos, ahí le damos el nombre que querramos, que se llama, vamos a suponer, día de producción el sábado, como es hoy. Y acá vamos a decirle que incorpore estos datos. Listo, están ahí los datos y le damos a aceptar. Bueno, como es una gráfica de línea, me muestra una línea digamos quebrada. A mí particularmente me gustaría también que muestre los datos. Entonces, de nuevo, hacemos clic aquí en la línea con el botón derecho, dar formato a serie de datos. Bueno, y ahí tenemos opción de serie, sombras, iluminados, bordes. Bueno, ahí tenemos las líneas, los marcadores, opción del marcador. Si yo quiero que me muestre alguno o ninguno, en este caso está seleccionado ninguno, pero le puedo decir que me muestre un cuadradito de algún color un poquito más contundente, como, no sé, el azul. Bueno, ahí tenemos. Ya simplemente cuestiones de estética que no están muy dentro de lo que es el curso. Ya ustedes querrán darle el color que prefieran. Bueno, esta planilla les va a quedar ahí, así que la van a poder descargar después si la necesita o les sirve. Está un poquito desordenada, pero bueno. Vamos ahora a otra carta que nos sirve paralelamente a esta. Recordemos que esta carta de control a nosotros nos permite monitorear, si se quiere, el sesgo. Es decir, si la línea central, que es la media de nuestra, o el mejor estimado de nuestra población, difiere o se ha modificado
del valor original, ¿sí? O si es diferente, estamos asumiendo que el valor original es el t, es el valor target, y que en este caso la media de nuestra población coincide con ese target, ¿sí? Si se mueve demasiado de ese target, eso a nosotros no nos gusta, ¿sí? O mejor dicho, estaría o hay un riesgo alto de que mi producto se salga de especificación. Entonces, bueno, la carta de control me permite a mí verificar, monitorear de manera continua que nuestro proceso está bajo control. Es decir, que la media de nuestra población no difiere significativamente de ese target, del objetivo, ¿sí? Bien, en cuanto aparezca una causa asignable, una causa específica, por ejemplo un equipo que se desajuste, los datos van a empezar a moverse o hacia arriba de la media o hacia abajo. Y a eso lo vamos a detectar. Vamos a empezar a tener, imagínense que acá tenemos una serie de puntos que están más o menos todos centrados o están distribuidos arriba y abajo de esta línea central. Pero podemos empezar a verificar que todos los datos empiezan a amontonarse, digamos, en la parte de abajo. Si bien contienen, esa nube de datos contendría a la línea central, bueno, la gran mayoría estaría por debajo de esa línea central. Eso sería un indicativo. Hay una serie de criterios, no están muy descritos en detalle en el curso, hay solo uno, que habla de que cuando un punto se va más allá de las líneas de control, indicaría que el sistema está fuera de control. Hay otros criterios más que los vamos a mencionar rápidamente cuando tomemos Minitab, que nos indican un fuera de control, ¿sí? No hay solamente uno que es como el que vimos en el curso, sino que hay varios más, sino que bueno, el curso es bastante largo y no nos da demasiado tiempo para ello, para abordarlo. Pero sepan que existen otros criterios adicionales a ese punto más allá de las líneas de control para determinar que nuestro sistema se ha salido de control, es decir, se ha alejado significativamente de ese valor objetivo, de ese target. Entonces esa es la utilidad de las cartas de control de medias, ¿sí? Por otro lado, las cartas de control de rangos a mí me permiten monitorear la variabilidad de mi sistema, ¿sí? Por eso se llaman cartas de control de precisión. Entonces, en lugar de graficar medias, yo voy a graficar o desvíos estándar o voy a graficar rangos, que es una de las formas más simples para medir la dispersión, ¿sí? Entonces, no es que una carta sea mejor que la otra. Por ahí yo recibo preguntas como la siguiente: ¿cuál es mejor, la carta de medias o la de rangos? No, no es mejor ni una ni la otra. Ambas son complementarias. Yo debo correr en principio ambas cartas, porque las cartas de rangos a mí me permiten evaluar la dispersión de los resultados, la dispersión de mi proceso, ¿sí? Supongamos que de pronto yo acá tuviese una dispersión, yo acá estoy teniendo un desvío estándar en esta primera muestra, ¿no? Yo aquí estoy teniendo un desvío estándar de 2.82 y la media es de 200.9. Cae dentro, obviamente, de este sistema. Supongamos que estos resultados se dispersan mucho. El valor medio va a seguir siendo el mismo. Supongamos que se dispersan demasiado. El valor medio va a seguir siendo el mismo, pero lo que no va a ser el mismo va a ser el desvío estándar. Y yo no lo voy a ver acá, porque lo que estoy graficando acá es medias, o son valores promedios, no desvíos estándares, o varianzas, o rangos. Por lo tanto, se hace necesario disponer de una carta que me sirva para eso, un dispositivo gráfico de control que me permita a mí evaluar la precisión, ¿sí?, de mi proceso de medición. Vamos a ver entonces cómo determinarlo o cómo construir una carta de ese tipo, una carta de rangos o de desvíos estándar o una carta de precisión, hablando más genéricamente. Ahora vamos a quitar esos datos de la carta de control que no tienen mucha razón de ser ahí, de estar ahí, porque simplemente los usamos, fueron la materia prima de mi carta de control, y vamos a simular la aparición de nuevos
puntos de datos. Vamos a suponer que estas son medias de otro día, ¿sí? Vamos a llamar medias 2 y vamos a inventar algo. Por ejemplo, no sé, 4 o 5 datos, 203.5, 202.9, 203, 203.9 y un 200. Bueno, ahí tenemos esa serie de datos y ahora los vamos a incorporar en nuestra carta. Vamos a seleccionar datos, agregar. Bueno, vamos a ponerle nuevos datos. Y vamos a elegir esos nuevos datos más. Bueno, ahí ya inmediatamente aparecieron en la gráfica. Vamos a cambiarle, ahí le vamos a quitar las líneas y simplemente vamos a agregarle algún marcador ahí en color negro. Bueno, ahí tenemos esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que es una serie de puntos. Obviamente cada punto son medias de 6, cada punto vendría a ser el promedio de nuevo, de una muestra de 5 datos, no de 6. Tengo el 6 grabado ahí. Entonces si yo sigo obteniendo datos, la mayoría de mis datos van a caer, por ejemplo, esta zona. Algunos van a estar dentro de mi intervalo de confianza, digamos, el que me está mostrando la carta, y otros van a quedar afuera. Entonces esto sería un aviso, el observar esto ya sería un indicio bastante fuerte de que mi sistema está fuera de control, es decir, que la nueva media de mi proceso ya no es la misma que la media original o que el target, que ya dijimos que en nuestro caso supusimos que coincidía nuestra media con nuestro target para poder construir la carta. Entonces vamos después a ver algunos criterios adicionales para decidir muy rápidamente. No tenemos demasiado tiempo, no los quiero también volver loco, porque ya están con bastantes conceptos nuevos respecto a estadística, nos queda bastante más, así que lo dejamos ahí. Después, de pronto, el que tenga algún interés en profundizar eso, bueno, se pone en contacto conmigo. Vamos a construir ahora una carta de rangos, ¿sí? En este caso, los parámetros que vamos a utilizar son parámetros relacionados con la precisión, con la variabilidad de mi proceso. En el caso de cartas de medias, trabajamos con la media y obviamente cuánto variaba esa media. Queríamos saber cuánto varía esa media. Acá pasa con el rango. Vamos a calcular el rango medio y queremos saber cuál es el límite máximo permitido para que ese rango varíe. Así como en las cartas de medias hemos determinado los límites por arriba y por debajo máximos permitidos para seguir asumiendo que mi proceso se encuentra bajo control estadístico. Lo mismo con los rangos. Vamos a construir entonces esos límites. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango de cada muestra. Entonces, calculamos los rangos. Ya sabemos que el rango es el valor más chico menos el valor, el valor más grande menos el valor más chico. Y después los vamos a promediar. Entonces usamos las funciones de Excel que ya hemos visto también, en uno de los apuntes se mostró. Vamos a determinar el valor máximo de esos resultados y a ese valor máximo le vamos a restar el valor mínimo, ¿sí? Entre dos resultados obviamente el rango es uno menos el otro. En este caso donde tenemos 5 datos, 5 puntos, bueno, el rango lo determinamos de esa manera.
Bueno, y ahora sí, no hace falta que apretemos F4 ni fijemos nada, simplemente hacemos doble clic y ya calculamos los rangos de todas las muestras. Y ahora vamos a determinar el rango medio. El rango medio obviamente va a ser igual al promedio de esos resultados. Y ahí tenemos entonces al rango medio. Esa va a ser la línea central, el objetivo, nuestro rango medio. Respecto de la precisión, de la variabilidad de mi sistema. A mí mucho no me gusta llamarle precisión. Yo que vengo desde el ámbito de las mediciones, precisión se enfoca un poco más al proceso de medir, más que a un proceso de producción. Pero se entiende, ¿no? Me gusta llamarle más variación, variabilidad del proceso. Bueno, rango medio. Y ahora vamos a calcular la línea, la línea de control superior para ese rango. De nuevo, acá necesitamos un estadístico. En el caso de las cartas de control de medias usamos el Z. ¿Sí? Asumimos una distribución normal, etc. Los rangos no se distribuyen normalmente, así que ya no podemos hacer uso de esos estadísticos que dependían del nivel de confianza. ¿Se acuerdan? Para el 95% era 2, para el 99,7, que es lo que usamos en las cartas, es 3, etc. Bueno, lo pueden calcular también con Excel, como se ha visto también en el apunte y como algún videito que les he dejado por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos una tabla donde se indica el tamaño del subgrupo. Van a encontrar tablas de rangos en cualquier libro de estadística, o que trate por al menos el control estadístico de la calidad. Bueno, acá tenemos el tamaño del subgrupo. En nuestro caso tenemos 5 datos en nuestro subgrupo, por lo tanto nos vamos a 5. ¿Sí? Y vamos a elegir para ese valor 5 cuál es el estadístico correspondiente para el límite superior y el límite inferior. Para el límite inferior es 0. ¿Sí? Lo vamos a agregar ahí. Lo voy a escribir y todo. Sabemos que 0 por lo que sea es 0. Pero bueno, entonces va a ser igual a 0, que es el estadístico DL, multiplicado por el rango medio. ¿Sí? Me queda 0. Bueno, y aquí yo cometí un pequeño error. No es el límite de control superior, sino que es el inferior. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular el límite de control superior. Ya explicamos ese 0. Y de nuevo, nos vamos a parar en el estadístico D, pero para el límite superior. Nos vamos a 5 y nos da 2.11. Entonces en este caso va a ser igual a 2.11 multiplicado por el rango medio. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro límite superior. Este límite inferior de 0 me dice que el rango nunca puede ser menor que 0, nunca debería ser menor que 0. Bueno, en nuestro caso eso no nos interesa demasiado, todo lo contrario. Es decir, si nuestro proceso produce tabletas exactamente todas iguales con el mismo peso, es decir, que en ese caso el rango sería 0, mejor para nosotros, que más contentos vamos a quedar con tener un proceso sumamente estable, perfectamente estable, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, bueno, ese límite inferior no nos sirve de mucho. Sí nos sirve el superior, donde acá en este caso el límite, la variabilidad máxima permitida para seguir sosteniendo que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico es 11.11. ¿Sí? Y ahí se queda todo. Bueno, después el proceso de construir la carta es exactamente el mismo. ¿Sí? Vamos a construirlo para que quede claro. Vamos a establecer acá la línea central, la línea de control inferior, que no tiene mucho sentido, y la línea de control superior. ¿Sí? Bueno, acá, como siempre, esto va a ser igual a esto.
La línea de control inferior va a ser igual a esto. Y de nuevo. Listo. Seleccionamos, hacemos doble clic y ya tenemos nuestra gráfica. Nos vamos a insertar gráficos recomendados, si quieren, o pueden ir directamente a gráfico de líneas y ahí tenemos nuestra línea, ¿sí? La línea central es la azul, la naranja es la línea inferior, digamos, nunca vamos a tener un rango, el rango siempre es en valores absolutos, ¿sí? Digamos, no se tiene en cuenta el signo, entonces nunca vamos a tener un rango menor a 0. Y por este otro lado tenemos límite superior. Bueno, acá no se nota mucho, pero cuando tenemos, por ejemplo, rangos de dos valores, cuando tenemos subgrupos n igual a 2, estas líneas son mucho más asimétricas. Fíjense que la distancia que hay, bueno, lo vemos en números, quizás es más fácil. La distancia que hay entre 0, entre la línea central y el límite inferior es 5.3, mientras que la que hay entre 11.1 y 5.3 es un poquito más de 5.3, 5.8, 5.9, si mal no hago la cuenta. Entonces no es simétrica como la carta de control de medias, donde asumimos una distribución normal. Los rangos no se distribuyen normalmente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Algo toqué y se chispoteó todo. Bueno, entonces decíamos que las líneas no son simétricas, ¿sí? Bueno, y esa es nuestra carta de rango, que tiene que correrse paralelamente con una carta de medias. Como vemos, digamos, desde el punto de vista de obtención de datos, no hay trabajo adicional, simplemente configurar los datos, hacer algunos cálculos y nada más. Una vez que uno prepara una carta en Excel, la prepara una vez para siempre, después obviamente le podrá ir haciendo retoques, algunos agregados, mejoras, etcétera, pero ya no es necesario volver a hacerla, aunque parezca por ahí un poquito compleja desde el principio, ¿sí? Entonces son dos cartas paralelas, ¿sí? Una me evalúa el sesgo de mi proceso y otra me evalúa la variabilidad de mi proceso, ¿sí? Deben ir juntas, deben ir complementadas. Vamos ahora a explicar esto de las cartas de medias móviles, que puede no haber quedado del todo claro en el apunte, ¿sí? Vamos a suponer que, para hacerlo más fácil, ¿no? El mismo proceso que el que describimos anteriormente, vamos a tomar, en lugar de una muestra de 6 por día, de 5, perdón, vamos a tomar uno solo por día, ¿sí? Es decir, que acá vamos a tener el día 1, el día 2, el día 3, etcétera, ¿sí? Vamos a tomar a lo largo de 20 días, ¿sí? Un solo punto de control por día. Bien, obviamente yo no puedo trabajar con una carta de medias, porque si yo tengo un solo punto por día, ¿qué voy a promediar? Ese punto consigo mismo me da ese mismo punto, ¿no? Entonces no puedo. Lo mismo, no puedo construir una carta de rangos porque tengo un solo punto, con un solo punto no puedo calcular un rango. Bueno, vamos a trabajar con lo que se llaman cartas de medias móviles. ¿Cómo vamos a construir las medias? Las medias se construyen entre el dato que obtuve el día 1 y el día 2. Después el día 2 con el día 3, el día 4 con el día 5, etc. Vamos a entonces hacerlo aquí en la hojita para que quede claro. Vamos a calcular el promedio, pero entre el resultado del día 2 y el del día 1. Generamos una media móvil, ¿sí? Esto lo puedo hacer con 2 datos, con 3 datos, con 4, con la cantidad que quiera. Yo puedo hacer promedios móviles, n igual a 2, 3, etc. Bueno,
y hago lo mismo. Arrastro ahora todos los datos hacia abajo y fíjense que el segundo es el 3 con el 2, qué sé yo, el 12avo es el 12 con el 11 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el último, ¿sí? Y acá obviamente me queda una vacía porque este pobrecito no puede promediarse con nadie. Bueno, y ya después es todo lo mismo, ¿sí? Yo con este valor es un promedio n igual a 2, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo voy a calcular? Yo no voy por una cuestión de tiempo, ya llevamos varios minutos hablando. Por una cuestión de tiempo no voy a volver a repetir cómo hacer la carta, el gráfico, ¿sí? Simplemente los parámetros. Entonces, la media, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, de la misma forma, yo voy a promediar todas esas medias. Esa va a ser mi media móvil, mi valor central, mi línea central, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular el desvío estándar? Bueno, en este caso, el desvío estándar, lo que voy a hacer es determinarlo, por ejemplo, desde estos datos, ¿sí? Entonces, desbest m, de todos esos datos voy a determinar el desvío estándar. Y como estoy trabajando, ese es el desvío estándar, ¿no? Entonces, para calcular el límite inferior de control va a ser igual a la media menos 3 veces este desvío estándar sobre raíz de 2, porque yo he utilizado dos datos. Yo podría haber empleado 5, como decíamos recién. Si yo promediaba, por ejemplo, obviamente para empezar a promediar 5 yo tendría que partir del quinto resultado. Recién ahí este valor podría ser el promedio de estos 5, porque antes no puedo, ¿sí? Entonces me quedarían estas celdas vacías ahí. Pero yo puedo determinarla para n igual a 5, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Así como existen metodologías para evaluar procesos, por ejemplo, este mismo proceso de producción, un proceso de compras, un proceso, un equipo determinado, instrumental, métodos analíticos, también está la posibilidad de evaluar el desempeño de estos dispositivos de control, ¿sí? Hay un parámetro bastante conocido en ese sentido, denominado así, no lo voy a decir en inglés porque soy muy malo, ¿sí? Yo le voy a llamar ARL por sus siglas en inglés. En castellano le llaman longitud media de rachas, ¿sí? ¿Y qué me dice ese parámetro? Ese parámetro me indica qué tan buena o mala es mi carta de control para detectar situaciones de fuera de control de mi proceso, ¿sí? Mientras más bajo es ese parámetro, mejor es mi carta. En definitiva, si a mí me dicen, yo tengo una longitud media de racha de 5, ¿sí? ¿Qué significa ese 5? 5 significa la cantidad de puntos de control que yo tengo que generar o realizar en promedio para detectar esa salida de control, para darme cuenta que mi proceso se fue de control, se salió de control, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que 5. ¿Qué significa 5? Bueno, veamos la carta de control X barra o X media, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo en promedio, si mi sistema de detección tiene una ARL de 5, yo voy a tardar 5 datos. Y como a estos 5 datos yo los generé en esta media hora, ¿sí? Pasó media hora para que yo generara. Yo estoy generando 5 datos cada media hora. Entonces yo voy a demorar media hora en darme cuenta que mi proceso se salió de control, ¿sí? Eso es lo que me dice el ARL.
Pero miremos la otra carta. Vamos a suponer que tenemos una carta de individuales. No tengamos en cuenta estos medios, sino solamente estos que yo voy a pintar de amarillo. Bueno, ¿qué significa una ARL de 5? Que yo voy a demorarme 5 puntos en darme cuenta. Yo me voy a dar cuenta el día quinto o el día sexto de que mi proceso se salió de control. Pero pasaron 5 días. Imagínense que yo estuve produciendo esos 5, 4, 5, 6 días. Estuve produciendo y generando un producto defectuoso que no cumple con las especificaciones. Obviamente voy a estar perdiendo bastante dinero, si es un proceso de producción o lo que sea. Entonces, así, a modo de información, existe ese parámetro, ARL. Lo pueden buscar en cualquier libro de estadística está. Yo tengo un montón, tengo por ahí incluso algunos videos, lo que sea. Bueno, esos videos que yo les digo están orientados a lo que son procesos de medición, pero aplica en definitiva. Igual hay información abundante, pero para que ustedes sepan, ¿sí? No nos vamos a extender en el curso, de nuevo porque hay una cantidad muy grande de temas todavía. Hablemos ahora de las cartas de rangos móviles, ¿sí? Lo que hice fue copiar los mismos datos que teníamos para la carta de medias móviles para calcular la carta de rangos móviles. El proceso es el mismo, ya con la palabra móvil se van a dar cuenta. Entonces yo voy a determinar también el rango para n igual a 2, para hacerlo sencillo. Pero como puede ser n igual a 2, puede ser n igual a 3. Acuérdense que el rango es el valor más chico menos el valor, perdón, el valor más grande menos el valor más chico. Igual, lo que importa es el resultado, no importa el signo, es en valor absoluto. Bueno, como habíamos hecho recién, empezamos desde la segunda celda y ahí sí vamos a determinar, vamos a calcular el valor absoluto, uso el parámetro S, entre esos dos números, ¿sí? Para no saber, como no sé cuál es el mayor, no me voy a poner a buscar el máximo, el mínimo entre dos resultados. Entonces directamente yo sé que de esa diferencia tengo que tomar el valor sin el signo, punto. Bueno, y hago, perdón, ahí me cometí un error. Vamos a hacerlo de nuevo. Es el valor absoluto de la diferencia entre uno y el otro. Ahí está. Hacemos doble clic y calculamos entonces los rangos. Bueno, y ahí es todo lo mismo. Vamos a determinar el rango medio. De nuevo, no voy a construir la carta, simplemente determino los parámetros. El rango medio va a ser el promedio de todos estos valores que yo obtuve. El límite inferior de control para ese rango, vamos a ordenar un poquito, el límite inferior de control para ese rango ya sabemos que es 0. Igual vamos a traer la tablita. ¿Dónde se me quedó la tablita? Acá está. Vamos a copiar esa tabla, de nuevo aquí. Bueno, y ahora nos tenemos que parar en el grupo más pequeño de todos, el n igual a 2, porque estamos haciendo el rango de dos valores, hicimos el promedio de 2, etc. Bueno, de nuevo, el límite inferior es 0, por lo tanto el límite inferior no tiene sentido, va a ser 0. El límite superior, en cambio, va a ser igual a 3.27 multiplicado por el rango medio. Entonces, 3.27 bueno, discúlpenme, es que me he cambiado de teclado de mi computadora de trabajo habitual, entonces le erro las teclas por escribir al tacto y bueno, me pasan estas cosas. Entonces 3.27, que es el estadístico DU que le llaman ahí, lo vamos a multiplicar por el rango medio. Y ahí tenemos entonces la línea central de esa carta de rangos, el límite inferior de control y el límite superior de control, ¿sí? Y eso es todo con la carta X barra
o X media, carta de rangos, carta de media móviles y cartas de rangos móviles. Vamos a hacer ahora una carta de medias en Minitab, ¿sí? Dejamos Excel, nos vamos a Minitab, copiamos este conjuntito de datos directamente a Minitab. En este caso yo tengo abierto la versión 17. Bueno, y está en inglés, a diferencia de lo que estábamos incorporando al curso. Bueno, este está en inglés. De todas maneras, es un inglés técnico súper simple. Bueno, ya sabemos que son muestras. Vamos a borrar el título y ya. Bueno, es mucho más simple, se van a dar cuenta, utilizando Minitab. Obviamente, Minitab tiene un costo. Ahí en el curso les dejé un enlace para una descarga de este software a modo de prueba durante 30 días. Así que, bueno, el que no lo tenga y que desee explorar un poco, ahí está, a su disposición. Es un software de estadística muy orientado a lo que es calidad también, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abrir el menú estadística, control charts, y ahí tenemos cartas de variables para subgrupos, cartas de variables para individuales y otras cartas que no están en el alcance de este curso. Y ahí está la posibilidad de ver una carta de medias y de rango, una carta de medias y de desvío estándar, y después las cartas de manera individual. Vamos a aprovechar y vamos a hacer las dos, ¿sí? Hacemos clic aquí. Y bueno, me pregunta primero si todas las observaciones para la gráfica están en una sola columna, o si yo tengo observaciones para un subgrupo que están en distintas, o que están todas en una fila de columnas, ¿sí? Que es nuestro caso. Tenemos 5 resultados en cada fila, fila 1, fila 2, etc. Como lo teníamos en Excel. Y hacemos clic en esta casilla, nos da la posibilidad de seleccionar. Podemos ir haciendo doble clic uno a uno, o simplemente hacer clic en el primero y con Shift clic, apretando Shift y haciendo clic en el último, seleccionamos todo al mismo tiempo y presionamos Select. Y ya entonces tenemos la opción de ver sin mucho más preámbulos la gráfica. Le damos OK y ya está. Lo que estuvimos como 50 minutos para explicar en Excel, lo tenemos en segundos aquí en Minitab. Entonces acá tenemos de manera paralela la gráfica de medias, n igual a 5. Va a haber probablemente alguna pequeña diferencia en los cálculos de los límites, porque, bueno, depende cómo determine el desvío estándar. Ahí hay un poquito de diferencia, una pequeña diferencia en cuanto al cálculo del desvío estándar y demás, ¿sí? Acá tenemos entonces la gráfica de medias y la gráfica de rangos, ¿sí? Vamos de nuevo a ese menú para ver algunas cosas, ¿sí? Bueno, acá ya está elegido, ya quedó en la memoria, y tenemos la posibilidad de ver opciones, ¿sí? Por ejemplo, las opciones de la gráfica misma. Bueno, ahí por ejemplo me pregunta si yo quiero colocar otra media. Probablemente yo ya tengo una media conocida de mi proceso y la quiero utilizar, y yo sé que esa media es constante, digamos relativamente estable, etcétera, y la coloco, lo mismo que el desvío estándar. Entonces, directamente en lugar de calcular la media desde la muestra, la determino a partir de una fuente externa, o mejor dicho, utilizo una fuente externa tanto para la media como para el desvío estándar. Bueno, acá me dice cómo va a estimar ese desvío estándar a través del rango. Utilizando el rango entre el conjunto de resultados se puede también calcular aproximadamente el desvío estándar, o calcular el desvío estándar conjunto. Bueno, los límites, yo puedo tener más límites si quiero, y acá están los criterios para decidir si un punto está fuera de control, ¿sí?
Yo se los digo muy rápidamente. Por ejemplo, Excel obviamente no nos da esta posibilidad, tenemos que hacerlo de manera manual y es bastante, bueno, relativamente complejo, depende del conocimiento que uno tenga de Excel. El Minitab obviamente es mucho más simple. Entonces, el primer criterio que ya aparece seleccionado por defecto es un punto más allá de K desvíos estándar desde la línea central. Y es el que nosotros vimos en el curso, ¿sí? Un punto que esté por debajo, es decir, Minitab me va a marcar con una etiquetita, con un numerito del criterio, cuando ocurra esto, es decir, un punto más allá de 3 desvíos estándar. Y este es un indicio de que mi sistema se sale de control. Después tengo la otra posibilidad, K puntos en fila del mismo lado de la línea central, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo puntos que están todos por arriba de la media, 5 puntos seguidos por arriba de la media, eso es poco probable que ocurra, ya que hablamos de probabilidad, ¿sí? En principio yo tengo que encontrar más o menos la misma cantidad de puntos arriba y abajo de la línea central. De pronto encuentro 5, 6, 7, 10 puntos de un solo lado, eso es sospechoso, ¿sí? Y eso también digamos, cuando el sistema está bajo control, es muy poco probable que ocurra. Lo mismo que el punto de arriba. Este punto por arriba de 3 desvíos estándar es muy poco probable que ocurra. Nosotros tenemos un 99.7% de confianza, es decir que hay un 0.7% que me queda por fuera. 0.7 son 7 en 1000. 7 en 1000 son aproximadamente 1 cada 100 y algo. Es decir, yo voy a tener, 99,7 dije, me corrijo, es 0.3, son 3 en 1000. 1 cada 333 van a caerme fuera. Por más que mi sistema esté bajo control estadístico, yo voy a tener, suponiendo que mi sistema está bajo control estadístico, yo voy a tener una falsa alarma cada, en promedio, 333 puntos de control, ¿sí? Suponiendo que yo hago un control diario durante un año, una vez por año yo voy a tener una falsa alarma. Y no es porque mi proceso esté mal, sino por las propias limitaciones de este dispositivo estadístico, ¿sí? Bueno, también después tenemos ¿no? 9 puntos. Todo esto ya viene por defecto seleccionado o incluido en Minitab. Uno lo puede cambiar, obviamente, tiene que saber qué significa cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, 9 puntos, todos de un mismo lado, implicarían que mi sistema se me salió de control. Después, 6 puntos en una fila, todos incrementándose, ¿sí? O todos al revés, ¿sí? Disminuyendo en su valor. Bueno, eso también es un indicio. Y así pueden ir viendo todos los otros criterios que disponemos. Por ejemplo, vamos a dejar este solo. Vamos a dejar ahí y vamos a inventar. Bueno, ya se me creó otra gráfica que es la misma. Vamos a borrar esta. Vamos a inventar, qué sé yo, cualquier punto. No sé, vamos a crear acá una serie de 9 puntos. Y vamos a poner, no sé, valores muy esotéricos. O más que esotérico, inverosímiles. A ver, para que me modifiquen el promedio. Vamos a agregar otro parecido para ver qué sucede. Esto se actualiza. Uno puede decirle a Minitab que actualice el gráfico automáticamente una vez que uno ha agregado un dato, o que lo actualicemos cuando nosotros querramos. Por ejemplo, ahora. Ahí está. ¿Ven? Minitab entonces me muestra un puntito con un numerito que es el 1, que es el primero de todos los criterios, ¿sí? Bueno, obviamente también se me salió de rango, ¿sí? Puede, suponiendo que hubiese tenido una dispersión muy alta y el valor promedio hubiera sido el mismo, el que se me hubiera salido de rango hubiera sido este de acá abajo, o el que se me hubiera salido de control, o que me hubiera mostrado una señal de control, de fuera de control, hubiera sido ese que tenemos ahí. Bueno, ya vimos que vamos a borrarlo, o vamos a retroceder. Ya vemos que simple es hacer una gráfica de medias y de rangos.
Vamos a ver ahora cómo construir una carta de medias móviles, ¿sí? Lo que hicimos en Excel, y otra de rangos móviles. Para ello copié los datos que teníamos en la planilla de Excel, los últimos que obtuvimos cuando hicimos la carta de medias móviles y de rangos móviles, lo vamos a hacer en Minitab. Bueno, tenemos acá, lamentablemente no hay una gráfica que tenga una representación que tenga a las dos gráficas al mismo tiempo, la de medias y la de rangos móviles, sino que tendremos que ir por un lado a una parte del menú, hacer una y lo mismo para la otra. Nos vamos entonces a estadística, carta de control, y vamos a la de medias móviles. Nos vamos a cartas de tiempo ponderado y ahí tenemos la carta de medias móviles. Seleccionamos, ahí me pregunta si todas las observaciones están en una columna, lo dejo que sí. Tenemos la posibilidad de nuevo de que las observaciones de un subgrupo estén en la misma fila, en una fila de columnas. No, listo, le decimos que sí. Seleccionamos ahí la columna 7 en este caso, haciendo doble clic, y ahí me pregunta el subgrupo. Digamos, cada grupo es uno solo, así que ahí incorporamos uno y me pregunta la longitud de el rango de la media móvil. En este caso sería 2. Bueno, ahí le damos OK y listo, se genera ahí la gráfica, ¿sí? Bueno, bastante simple también. Y ahora vamos a la de rangos móviles. Nos vamos a, de nuevo, estadística, control charts. Vamos a cartas de control para variables y nos vamos a rango móvil. Y ahí de nuevo seleccionamos esa y directamente él ya calcula teniendo en cuenta una longitud de 2, ya por defecto vienen 2, lo dejamos ahí y le damos OK y listo. Y ya tenemos entonces la carta de rangos móviles. Como siempre vemos que el límite inferior es igual a 0, el límite superior, bueno, es un poco más grande. Bueno, ahí les dejo en el mismo archivo de Excel los gráficos para cada carta, para que los tengan, por si necesitan después hacer alguna comparación o lo que sea. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.